La última escalada entre Estados Unidos y Rusia, con el incidente del petrolero. ¿Cómo ves este tipo de escalada entre las dos superpotencias? Después de aquel movimiento de la administración Trump en Venezuela, ahora hay una especie de confrontación entre ellos que, por cierto, podría intensificarse. Sabemos que la parte rusa es algo paciente, pero ¿hasta dónde crees que llegarán? ¿Y cómo ves la situación? Bueno, la verdadera pregunta es, ¿cuánto más aguantará la paciencia rusa? ¿Y por qué la administración Trump está asumiendo este riesgo, especialmente ahora? Quiero decir, acaban de tener esa reunión en París, a la que asistieron Steve Witkoff y Jared Kushner. Están intentando encontrar algún tipo de solución aceptable, unos términos de paz que todos puedan aceptar. La razón por la que Witkoff y Kushner están allí es porque han pasado mucho tiempo tratando con Rusia, así que supuestamente entienden el punto de vista ruso. Tal vez puedan ayudar a acercar a las dos partes para que podamos tener mejores relaciones. Cuando Trump se reúne con Putin, dice lo mismo, por teléfono, en persona o como en Anchorage, que quieren dejar atrás esta guerra, que quieren tener unas relaciones buenas y duraderas. Eso parece ser mutuo. Pero luego surge esta cuestión. ¿Por qué estamos moviéndonos para incautar un petrolero que pertenece a Rusia cuando ya hemos sacado a Venezuela de la ecuación? Quiero decir, eso debería haber cambiado todo el ambiente. Pero uno de los problemas que creo que se está generando aquí y que me preocupa mucho es que Trump se enfrenta a una situación en la que no tiene verdaderas limitaciones para usar el ejército. No las tiene a nivel interno. Me refiero a la opinión pública, a las relaciones públicas. No respeta la Constitución, la Ley de Poderes de Guerra de 1973, ni la separación de poderes establecida en la Constitución con el Congreso existen para él. Así que, literalmente, ha podido hacer lo que ha querido con estos ataques a supuestos barcos de droga en el Caribe y el Pacífico. Simplemente los destruye, mata a la gente, aunque eso viole por completo cualquier tipo de norma o ley, sea internacional o estadounidense. No hay justificación ni autorización alguna para ir y ejecutar sumariamente a personas sospechosas de traficar con drogas, etc. Ha atacado en un país extranjero, en Irán, lo ha hecho en Nigeria, lo ha hecho en partes de Irak y, por supuesto, lo ha hecho en el Mar Rojo y en Yemen. Y ahora en Venezuela, y está amenazando con hacerlo en otros lugares. Y de entre todos los lugares, Groenlandia también podría estar en la lista de objetivos. Lo que se ve es a alguien sin límites ni contención. Y luego se ve como el riesgo que asume sigue creciendo. Y ahora tenemos este caso aquí, que parecería ser contradictorio con lo que incluso es el interés nacional estadounidense. Mantener una buena relación con Rusia, intentar poner fin a la guerra con Ucrania, y entonces se corre un riesgo que podría realmente agravar la situación. Para mí esto no tiene ningún sentido, incluso dejando la moralidad de lado. No entiendo cuál es la intención aquí ni por qué estaríamos haciendo algo así. Coronel, ¿cuál es el objetivo final en Venezuela? ¿Cuál es la meta detrás del secuestro del presidente de Venezuela? ¿Y qué tipo de cambio traería eso al país? Bueno, puedo decirte lo que no es el objetivo final. No es hacer que Estados Unidos sea un lugar seguro. No es evitar las muertes por drogas en el país. Todo eso son patrañas, y ni siquiera están bien sostenidas. No tiene nada que ver con eso. De hecho, cuando se observa por dónde entran realmente las drogas ilegales que matan a muchos estadounidenses, suele ser por los puertos de entrada legales. Se introducen de contrabando por otros medios. Casi nada llega desde la costa o por tierra en esas lanchas rápidas. Esas lanchas que hemos interceptado ni siquiera alcanzan Estados Unidos. No pueden llegar. Y la mayoría de las drogas producidas en Venezuela, como ya es de conocimiento general, van a Europa, no a Estados Unidos. Hay muchos otros lugares que ocupan un puesto mucho más alto que Estados Unidos. Así que todo eso es falso.
Entonces, ¿cuál es el plan aquí? Parece bastante sencillo, y esto se basa en lo que ha estado diciendo Stephen Miller, que en realidad coincide con lo que hemos estado haciendo. Queríamos el control político de Venezuela para que nadie, principalmente Rusia y China, pudiera hacer nada en nuestro hemisferio sin nuestra autorización o control. Y luego, por supuesto, está el clásico tema del petróleo, que Trump mencionó como 100 veces durante su rueda de prensa y varias otras veces después de esta operación militar. Así que el objetivo final parece ser obtener el control político de Venezuela para que hagan lo que les digamos, y el control físico del suministro de petróleo para poder enriquecernos. Eso es un acto de agresión tan descarado como se puede imaginar, y exacto. ¿Ves que la importancia de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos bajo la administración Trump cambie de alguna manera o que se tenga en cuenta para esta operación en Venezuela? Escucha, sinceramente, sé que hace un mes o dos publicaron esta estrategia de seguridad nacional. Entonces no pensé, y desde luego ahora tampoco lo pienso, que tenga nada que ver con la seguridad nacional. Es solo algo que sacamos para que la gente hable de ello y parezca que tenemos alguna idea. Creo que la administración Trump es tan transaccional como parece aquí. Él solo quiere hacer lo que le apetece hacer hoy. No piensa en cómo será más adelante. Puede que piense, bueno, sería estupendo tener a Venezuela, porque así tengo el control y meto miedo a los demás, ya sea Colombia o México, o por alguna razón tenemos esta obsesión con la diminuta Cuba, que no supone ninguna amenaza para nadie. Esa es una de las cosas que demuestra que esto no tiene nada que ver con la seguridad nacional, porque no representan ninguna amenaza para nosotros. Se puede extender eso a Groenlandia. Todo este asunto ridículo, Stephen Miller está, quiero decir, completamente obsesionado con ello. Fue a CNN hace un par de días y se desahogó largo y tendido sobre el tema. Y siguen diciendo, y el propio Trump lo ha repetido varias veces, tenemos que tener Groenlandia, la necesitamos por nuestra seguridad nacional. Bueno, eso es obviamente ridículo y absurdo a todas luces, sin el menor fundamento. Nunca hemos tenido eso. Groenlandia y nuestra seguridad nunca han estado en riesgo. No es una amenaza ahora, y no va a convertirse en una solo porque no hagamos algo. No tenemos, ni hemos tenido nunca un problema allí, pero sí hemos tenido un contingente militar en Groenlandia que sigue allí. Eso nunca ha cambiado. Así que ya teníamos cierta presencia allí. Y si incluso hubiéramos querido más, Nima, podríamos haber cooperado con Dinamarca y quizá haber dicho, oye, queremos más acceso o queremos añadir otra base. Probablemente lo habrían hecho. Puede que no les hubiera gustado, pero probablemente lo habrían hecho. Pero ni siquiera intentamos esa vía, porque no nos importa eso. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos en este momento no existe. Está la doctrina Trump, que es incluso diferente de lo que creo que dijo Stephen Miller en esa entrevista de CNN. Si lo miras en términos de acciones, básicamente es, tomaré lo que quiera cuando quiera y no harás nada al respecto. Y si lo haces, te mataré. Esa es la doctrina Trump ahora mismo. Es lo que vea, lo tomaré hasta que me aburra y luego pasaré a otra cosa. Y eso es lo que hemos visto durante los primeros 12 meses, casi 12 meses de su mandato. Y solo Dios sabe lo que traerán los próximos 3 años. Carl, ¿ves que el tipo de caos que ocurre en Venezuela puede extenderse de alguna manera por toda América Latina y llegar hasta Cuba? Bueno, por intención, se va a extender a Cuba, porque aparentemente ese es un objetivo de Estados Unidos. Queremos provocar eso. Queremos perjudicar a Cuba. Queremos destruirla políticamente por medios económicos. Y sabes, a diferencia de lo que intentamos hacer con Rusia, puede que allí sí tengamos éxito. Mira, fui a Cuba en una misión religiosa, en 2015-2016 por ahí, y te digo que la gente allí es tan pobre que no representa una amenaza para nadie.
luchan por mantener las luces encendidas. Parte del problema es que el gobierno comunista es o bien incompetente o tan corrupto que muy eficaz. No necesitamos hacerles nada. De hecho, no veo ninguna razón, en esta era moderna, por la que no debamos levantar todas esas sanciones. Simplemente hacer negocios con ellos y tratarlos como a cualquier otro país. Quiero decir, más o menos hacemos eso con China, la China comunista, que en realidad tiene un ejército eficaz y un gobierno eficaz. Son comunistas, y no dudamos en hacer negocios con ellos. Entonces, ¿por qué deberíamos dudar en hacer lo mismo con Cuba? No tiene absolutamente ningún sentido, a menos que reconozcas que hay personas en Estados Unidos que tienen una obsesión con destruir Cuba por cosas que ocurrieron hace décadas. La realidad en sí es irrelevante. Todo gira en torno a Cuba. La ira y los agravios históricos. No tienen nada que ver con la realidad ni con la lógica. Es pura emoción. Y ahora mismo, eso es lo que domina la situación. Esa es parte de la doctrina Trump. La emoción puede expresarse incluso si implica matar a un montón de personas o destruir un gobierno, sin preocuparse por las consecuencias. Dejémoslo claro, no hay ninguna preocupación por lo que podría pasarle al pueblo cubano si el gobierno cae. Y eso, una vez más, forma parte de lo que resulta realmente aterrador para un estadounidense hoy en día, al ver en qué está priorizando su gobierno. Uno de los principales problemas, ya sabes, a ojos de países latinoamericanos como Brasil e incluso Venezuela, es que están dispuestos a hablar con Estados Unidos. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario, a llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Pero a Estados Unidos no le importan estas personas. Incluso con el presidente de Brasil, a Donald Trump no le importa Lula. Está intentando interferir en la política interna de Brasil, en lugar de alcanzar un nuevo acuerdo, de negociar con el gobierno actual allí. Y vimos lo mismo suceder en Venezuela. Paz, paz, paz. Y por supuesto, viste lo que funcionó en Argentina con Milei. Básicamente dijo, oye lo que quieras, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente se mantuvo leal y rindió pleitesía a Trump. Eso es lo que Trump quiere, y eso le funciona. Mientras aplaudas a Trump y te postres a sus pies, puedes tener éxito. Eso es lo que Trump busca. Él no solo quiere cerrar un trato. Y vamos a mirar a Brasil, porque Brasil tiene un líder fuerte. No quiere un líder fuerte allí que siga su propio rumbo independiente y haga acuerdos que tengan sentido para su país. Quiere a alguien que muestre lealtad. Por eso no escuchó a Nicolás Maduro. No quiso dejarlo al mando, aunque Maduro prácticamente le ofreció las llaves del país. Y también por eso, al parecer, no quiere hacer nada con Lula ni con nadie más por esa zona. A esa lista se puede añadir sin duda a Petro en Colombia, ahora que también tenemos una guerra de palabras allí. Así que el presidente Trump no quiere tratar con ellos porque no están dispuestos a inclinarse ante él. Eso es lo que busca, servilismo y sumisión. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces estás en su punto de mira. Carl, ayer tuvimos dos grandes escaladas contra Rusia desde que Donald Trump asumió el poder en Estados Unidos. Una de ellas fue el ataque a los bombarderos nucleares en Rusia. La otra ocurrió antes de la operación en Venezuela, el ataque a la residencia de Putin en Rusia. Con lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia, ¿crees que Rusia está llegando al punto de preguntarse cuál es el sentido de negociar con Estados Unidos si están intentando asesinar? Porque han entregado pruebas que muestran que querían atacar, siendo el principal objetivo el presidente ruso. ¿Cuál es tu valoración? Por un lado, vemos a Donald Trump diciendo, yo no haría un trato con Vladimir Putin, y diría que J.D. Vance tiene una mentalidad similar. Por otro lado, vemos que entre bastidores, la CIA y todas esas agencias de inteligencia están cooperando y ayudando al régimen de Kiev a hacer lo que quiera.
Sí te diré, me cuesta decir que fueran los Estados Unidos quienes aprobaron o incluso ayudaron en ese ataque, el supuesto ataque a la residencia de Putin en Novgorod. No sé con certeza si ocurrió. Tenemos que confiar en que los rusos dijeron eso y que lo dicen en serio. Pero también sabemos que hay que tomarlo todo con cautela, porque todo el mundo usa la desinformación o el engaño cuando le conviene. Puede que lo afirmaran, puede que ocurriera, no lo sé. Si realmente pasó, me inclinaría más a pensar que fue una operación ucraniana, de la que Trump probablemente no sabía nada, porque no veo nada, absolutamente nada, que pudiéramos ganar con eso. Creo que perderíamos mucho, porque te lo digo, si eso realmente hubiera ocurrido tal como se presentó, y si hubiera tenido éxito, sin importar quién lo ordenara o lo autorizara, sería profundamente perjudicial para Ucrania y también para el mundo occidental y para Estados Unidos. Porque te aseguro que cualquiera que sucediera a Putin sería mucho, mucho más hostil hacia Occidente y estaría mucho más dispuesto a usar la fuerza en todos los ámbitos. Las probabilidades comentarán enormemente. Quiero decir, imagina, en Estados Unidos, si alguien, por cualquier motivo, en cualquier lugar, asesinara al presidente y pudiéramos confirmarlo con certeza, la probabilidad de usar armas nucleares tácticas se dispararía. Sería casi un milagro que no lo hiciéramos, pero sin duda habría una respuesta terrible y enorme. Mira lo que pasó el 11 de septiembre a nivel convencional. Eso ya te da una buena idea. Así que, si esto hubiera tenido éxito, Rusia estaría en posición de hacerlo y se habrían quitado las esposas. Simplemente no creo que Trump hubiera hecho eso. Ahora tenemos el problema con ese petrolero del que hablas. Eso es un poco más difícil de encajar, pero es un asunto menor, así que no está exactamente al mismo nivel. En resumen, como no hay una estrategia real, como no tenemos una visión del mundo coherente en la que intentemos encajar esto, acabamos con estos problemas episódicos. Y eso es lo que estamos viendo aquí con Rusia. Depende del día de la semana. Y escucha, no podemos descartarlo. Del mismo modo que no puedo descartar que el presidente Trump o quien quiera que esté detrás de este asunto del que hablas sobre el presunto ataque a Rusia, tampoco podemos descartar que Trump esté sufriendo un deterioro significativo de sus capacidades cognitivas. Hay muchas pruebas que lo sugieren. Y este comportamiento irracional, por un lado, hablar de Putin como si fuera su mejor amigo, decir lo estupendo que es, desplegar la alfombra roja y los vuelos de aviones en Anchorage, y luego decir que está muy enfadado con él. Y después afirmar, no, creo que queremos llegar a un acuerdo, podría trabajar con él. ¿Sabes a lo que me refiero? Es completamente incoherente. Así que, incluso dentro del propio Trump, sin hablar de su administración, hay todo tipo de cosas por todas partes. Y eso podría ser una señal de un deterioro cognitivo distinto del que vimos en Biden. Biden tenía un deterioro cognitivo, pero de otro tipo. Era mucho más fácil de percibir. Se quedaba en blanco, ya sabes, miraba al vacío, empezaba a balbucear. Ese es un tipo. Pero hay otro tipo en el que parece que conservas tus facultades, aunque tu capacidad de tomar decisiones está profundamente afectada. Y basándonos en lo que vemos, no podemos descartarlo. Ahora bien, hasta que alguien realice una investigación médica y psicológica, y publique la información, no podemos afirmarlo con certeza, pero puedo decir que es algo que debemos mantener sobre la mesa. ¿Cómo encontraste la reacción de Europa ante lo que ha sucedido en Venezuela, teniendo en cuenta el nuevo movimiento de Trump sobre Groenlandia? Porque si estás en contra de lo que ocurre con Groenlandia, tienes que abordar lo que ha pasado en Venezuela. No se pueden tener dobles raseros aquí. Bueno, puedes hacerlo, y de hecho lo hacemos cada hora aquí en el mundo occidental. Eso incluye tanto a Europa como a Estados Unidos. Es casi una competición por ver quién puede ser más incoherente.
Así que sí, se pueden tener dobles raseros, lo hacemos a diario, pero no deberíamos tener dobles raseros. Debería haber un solo criterio. En cierto modo, ese es precisamente el problema, porque vimos a Stephen Miller en CNN hace apenas un par de días exponer una visión bastante sombría de lo que él considera la doctrina Trump. Y ha hablado sobre la doctrina Monroe, pero básicamente dijo que eso ya no es así. Porque la doctrina Monroe original, por cierto, decía que queríamos proteger nuestro hemisferio para siempre de potencias externas que intentaran manipular a los países para proteger el hemisferio occidental. No para, como Miller la ha transformado ahora, la nueva doctrina Trump, que aparentemente Trump acuñó él mismo, explotar todo el hemisferio en beneficio de Estados Unidos. Y nosotros decidimos quién puede mantenerse en el poder y quién no. Castigaremos, y eso significa matar, a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Y ninguna potencia externa, es decir, China y Rusia, puede tener influencia en ello. Viste a Marco Rubio insistir también en ese punto. Así que cuando ves eso en el hemisferio, y ves esa mentalidad y las prioridades detrás de cualquier acción que tomemos, y luego ves cómo la atención se desvía, no solo hacia nuestro hemisferio, sino hacia Oriente Medio, y volvemos a hablar de quizá volver a atacar a Irán. Puede que tengamos que, según dijo Trump, derribarlos de nuevo. Y ya sabes, eso vino justo después de la visita de Netanyahu. Así que todo el mundo se pregunta, ¿vamos a terminar el trabajo allí? Eso está sobre la mesa. Y ahora vamos a pasar de Oriente Medio a Europa y a tomar Groenlandia. Y como dije hace un momento, esa falacia de que lo necesitamos por nuestra seguridad nacional es absurda a todas luces. Cualquier tipo de análisis demuestra que no hay nada de cierto en ello. Y además dice, mira, cuando Trump afirma, oh, bueno, ya sabes, veo barcos rusos y chinos. Sí, no me digas. Son aguas internacionales, a 12 millas de la costa. Están autorizados a hacerlo. El derecho internacional y las leyes del mar lo permiten. Para eso se supone que existen esas operaciones de libertad de navegación en el estrecho de Taiwán, por ejemplo, para decir, oye, queremos mantener abiertas las vías marítimas internacionales para que nadie pueda decir que no puedes entrar aquí y vamos a mantenerlas abiertas. Excepto aquí arriba, supongo. Y ahora no queremos a nadie que no nos guste allí. Así que, como ves, no se trata solo de la doctrina Monroe o la doctrina Truman. No se trata solo de nuestro hemisferio. El presidente Trump está sentando las bases y haciendo afirmaciones de que se trata del mundo entero. Es nuestro hemisferio, es Oriente Medio, aparentemente el Pacífico Sur, la zona del mar de China Meridional y Europa. Quiero decir, ¿qué lugar está fuera de límites ahora mismo? ¿El Ártico? Queremos controlar todo esto. Y te lo digo claramente, este es el tipo de receta que conduce a la autoinmolación, a la autodestrucción. No tenemos el poder. Permíteme decirlo sin rodeos. No tenemos el poder militar para respaldar todos los compromisos que está asumiendo, pensando que podemos hacerlo porque tuvimos una operación táctica bastante exitosa para capturar al líder de un país, que en apariencia pareció realmente exitosa. Pero te digo que eso es radicalmente diferente de librar un conflicto o una guerra contra alguien que pueda responder. Y eso significa, por supuesto, China y Rusia. No podríamos luchar contra ellos y ganar en absoluto. No lo sé. Si entramos en una guerra real con Irán, y esta vez Irán cumple lo que ha afirmado, hicieron afirmaciones similares la primera vez y no las cumplieron. Pero ahora dicen que si hay otro ataque, todas nuestras bases en Oriente Medio se convertirán en objetivos. Y tienen la capacidad, con sus misiles ofensivos, de penetrar nuestras defensas aéreas y causar un daño tremendo si nos metemos en eso. Si entramos en una guerra allí, y si alguien más finalmente se enfrenta a nosotros, no tenemos los medios para sostener una operación de ningún tipo. Quiero decir, nuestro ejército cuenta con unos 400 y pico mil efectivos para todo el planeta que tenemos. Es ridículo, pero Trump parece no ser consciente de ello.
Así que te sobreextiendes, y entonces empiezan a aparecer varios actores que dicen, ¿sabes qué? No me importa lo grande y poderoso que seas. No me importa que probablemente podrías aplastarnos como a un insecto. Voy a luchar contra ti de todos modos. Y de repente la gente puede darse cuenta. Espera, no son tan buenos como creen, ni tan buenos como dicen. Esta es una forma de averiguarlo. Y no necesitamos hacerlo porque sería malo para el mundo, pero sin duda sería malo para Estados Unidos.